Muy buenas noches, Buenas noches, licenciado. bienvenidos a todos y todas. Muy buenas noches, Camila. Hola, muy buenas noches, muchas gracias. Normalmente doy 5 minutos, bueno, de 3 a 5 minutos de gracia para que los estudiantes se puedan conectar que vienen de otra clase, entonces a veces cuesta que se conecten. Bueno, muchas gracias, no, gracias, perdón, estoy en un hotel, estoy de viaje, entonces, mil disculpas. No, no te preocupes. Muy bien. Si gustas, vamos a iniciar. Yo creo que justamente el tiempo apremia y necesitamos avanzar en cuanto a algunas cosas con los chicos. Para los jóvenes que ya están conectados, vamos a dar inicio a nuestra sesión formal de derecho ambiental. Habíamos mencionado, ¿verdad?, que el día de hoy nos correspondería abordar el derecho ambiental y justamente tengo el enorme privilegio y el gusto de poder compartir una pequeña biografía de nuestra invitada especial, la licenciada y abogada criminóloga, victimóloga, eh, Camila Rivadeneira. Ella inició sus estudios como abogada, hizo una tesis de graduación titulada como La tortura sistemática como proceso investigativo en el Ecuador. Se ha especializado en criminología. También ha hecho la tesis de criminóloga titulada Los pueblos aislados como víctimas crónicas. Se ha especializado en atención a sobrevivientes en tortura, violencia sexual, familiares de desaparecidos y ejecuciones extrajudiciales. Se ha formado como análisis de política pública y comportamiento social para diseño e implementación de proyectos, programa de reparación de víctimas, política pública de tráfico de vida silvestre. Además, ha realizado investigaciones documentales para violaciones de derechos humanos, transferencia de dominio de tierras y territorios, análisis legales para procedimientos parlamentarios y presentación de proyectos de ley. Su trabajo se enfoca en el análisis de campo y la capacidad de implementar la política pública. Además, también es alumna del Buró de Educación del Departamento de Estado de Estados Unidos, programa de soluciones comunitarias en la Corte de 2018, con la cual pues ha realizado un análisis de política pública para la alcaldía de Atlanta sobre la atención a comunidades marginales. Sus Dentro de sus fuertes podemos señalar también su inteligencia y gestión de la información. Muchas gracias por atender a nuestra invitación. Es un enorme privilegio tenerte en este espacio. Muchísimas gracias, Jonathan, gracias por la invitación. Y nada, muy buenas noches con todos, muchísimas gracias por estar presente y por tener este interés en el derecho ambiental. Entonces, bueno, no sé si me escuchan todo claro y si pueden ver todo claro. Si me dices, Jonathan, empezamos con la presentación. Sí, por favor, yo te escucho fuerte y claro. Estimados estudiantes, ¿me confirman también si se puede escuchar fuerte y claro, por favor? Sí, se Sí, escucha, licenciado. licenciado. Sí se escucha bien. Muy bien, excelente. Listo. Entonces, bueno, muchas gracias por la presentación y bueno, les voy a hacer esta. Me van a avisar cuando puedan ver la pantalla, ¿sí? Yo te confirmo. ¿Listos? Listo, Bueno, sí. ya, listo. Muchas gracias. Mi presentación, yo soy Camila Rivadeneira,
Soy ecuatoriana, soy abogada, soy criminóloga. Bueno, mi experiencia es, yo he trabajado en temas empecé como criminóloga haciendo investigación de crímenes de lesa humanidad en la Comisión de la Verdad de Ecuador. Durante un periodo de tiempo aquí en el Ecuador hubo unos temas de violaciones de derechos humanos entre el año 84 y 2008. Entonces trabajé en ese periodo en investigación documental, haciendo análisis de alias de las personas que realizaban torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales. He trabajado en la titulación de territorios ancestrales. Esto fue con el Ministerio de Agricultura. Es una experiencia muy interesante, yo les voy a comentar más adelante. Trabajado en temas de gobernabilidad, esto con el Ministerio del Interior, haciendo investigación de cómo mejorar los procesos de gobierno a través de las diferentes provincias que hay en el Ecuador. He trabajado como abogada defensora de los derechos de la naturaleza con la Defensoría del Pueblo en investigación en delitos ambientales como tala ilegal de árboles, contaminación de hidrocarburos, contaminación de mercurio en los ríos, traspasos ilegales de tierra, tráfico de vida silvestre, tráfico de animales. Y tengo experiencia en el desarrollo de legislación ambiental. Esto trabajé como asesora legal para la Asamblea Nacional del Ecuador, que es el equivalente a un congreso, que es nuestra función parlamentaria legislativa que hace las leyes. Tuve la oportunidad de ser asesora y hacer análisis de los proyectos de ley ambiental. Trabajé en la Comisión de Biodiversidad. Ahora me encuentro como gerente de combate a delitos ambientales en WCS, en Wildlife Conservation Society, que es una ONG que trabaja en conservación a nivel mundial en más de 128 años. Bueno, el Ecuador, para hablar un poquito más en contexto y poder entender el tema de la legislación ambiental en Ecuador y de los problemas que se enfrentan, Ecuador, como pueden ver, tiene unas fronteras, comparte frontera con Colombia y con Perú, al norte con Colombia y toda esta parte que sería el este y el sur con Perú, y el oeste nosotros tenemos del Océano Pacífico y tenemos las Islas Galápagos. Esto quiere decir que nosotros tenemos 4 regiones amazónicas: costa, es toda esta zona, sierra, y la parte de la Amazonía. Y en la parte estas partes son unas zonas de alta extracción de recursos naturales. Nosotros tuvimos una guerra con Perú en el año 45 más o menos, y esto estuvo relacionado a toda esta zona sur que tiene un alto impacto de recursos, de extracción de recursos naturales, alta zona de minería de oro. De hecho, esto es la cordillera del Cóndor, ¿no? Es una zona muy, muy alta de extracción de oro, de minería, que eso lo conversaremos después. Igual tenemos la zona de Galápagos, que es una región insular, y es un área protegida, tiene un alto nivel de diversidad y de igual manera tiene un alto nivel de problemática por extracción de fauna y de recursos naturales. El Ecuador es uno de los 20 países más megadiversos en el mundo. Alberga el 10% de especies de plantas de todo el mundo, y tenemos especies únicas como iguanas marinas, tortugas gigantes. Bueno, un poco para conversar el tema, una de las primeras preguntas era como si yo creo que en Guatemala debería haber una legislación específica, y yo, bueno, creo que eso no es un tema mío que podría yo juzgarlo directamente, pero les puedo contar cuál es la experiencia que tenemos en Ecuador en cuanto a los temas de legislación ambiental. La legislación ambiental en el Ecuador y en general, los abogados que trabajamos en derecho ambiental tenemos que tomar en cuenta que el derecho ambiental no está ligado solamente a la protección de la naturaleza, sino que hay un montón de serie de legislaciones conexas, como están los sistemas de producción, como pueden ser petroleros o mineros, están los territorios indígenas, ¿sí? Que son que han sido
por decirlo así, extraídos de los pueblos originarios que ancestralmente ocupaban ahí. Tenemos tráfico de tierras, tenemos obviamente todo el tema de contaminación ambiental. Entonces, hay una serie de legislaciones conexas que es importante analizar cuando uno quiere hacer e implementar la defensa del medio ambiente. En este caso aquí, en la experiencia que yo tendría en la defensa del medio ambiente, yo trabajé durante mucho tiempo en la titulación de territorios ancestrales. Aquí en el Ecuador había antes un Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización que se enfocó muchísimo en el proceso de colonización de la Amazonía. En el Ecuador hubo la titulación de territorios ancestrales que se enfocaron en la costa, en la sierra, que era como de mucho más fácil acceso. Pero después de la guerra que nosotros tuvimos con Perú, lo que se decidió fue establecer un sistema de fronteras vivas. Entonces, el gobierno decidió, una junta militar, que tenían que dar los territorios a las personas que vayan a colonizar, ¿no? Entonces eran precios muy bajos, eran hectáreas muy grandes y no había un estudio de tierras preliminares. Todos estos territorios eran ya previamente de las nacionalidades indígenas. Aquí en el Ecuador nosotros tenemos una confederación de nacionalidades indígenas que se llama la CONAIE. Son 14 nacionalidades y esos territorios ya se encontraban en posesión ancestral. Entonces, lo que nosotros hicimos fue un análisis histórico, documental, para ver cómo se había hecho la transferencia de dominio de estas tierras. Esto es muy importante porque cuando hubieron los procesos de colonización, los colonos, por decirlo así, los mestizos, lo que hicieron fue vender sus tierras a las empresas mineras. Entonces las empresas mineras empezaron a hacer sus trabajos de prospección y de extracción, a tener sus derechos y sus concesiones mineras sobre territorios que les pertenecían ya a las poblaciones indígenas. Entonces hubo el reclamo de las poblaciones indígenas. Y existe eso todavía en la actualidad. Otro tema muy interesante que se ha vivido aquí en el Ecuador es la explotación del yasuní. Yo creo que, bueno, si no lo conocen, el yasuní es una de las reservas más grandes del mundo. Alberga especies únicas en el mundo. Y bueno, durante la época del expresidente Rafael Correa, hubo una propuesta que él hacía la venta de que el Yasuní no se iba a extraer el petróleo del Yasuní si es que los otros países cooperaban como hacían inversiones dentro de Ecuador para poder conservarlo. Esto obviamente no tuvo éxito y lo que se hizo fue concesionar el Yasuní a unas empresas chinas. Justo cuando sucedió este tema, yo trabajaba en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Biodiversidad, entonces tuve una buena oportunidad de ver cómo eran los procesos relacionados con la voluntad política y las necesidades económicas que tiene también un país. Si ven en el Ecuador, el artículo 71 de la Constitución nos dice que la naturaleza tiene derechos. La Constitución del Ecuador, en este sentido, es única en el mundo porque la da a la naturaleza la calidad de sujeto de derecho. Como ustedes saben, los sujetos de derecho son las personas. Los animales son considerados parte o propiedad o posesión o tenencia de las personas que son los sujetos de derecho, igual a la naturaleza. Pero en la Constitución de 2008 del Ecuador, en el artículo 71, se le da a la naturaleza el reconocimiento de sujeto de derecho. Y quien puede abogar por la naturaleza es cualquier comunidad, cualquier persona, pero en especial es la Defensoría del Pueblo. Entonces, dentro de este sentido, están prohibidas las extracciones dentro de las áreas naturales o de las áreas protegidas, con la excepción, esto dice la Constitución del Ecuador, de que sea una materia de interés nacional. Entonces, justamente igual durante la presidencia de Rafael Correa, lo que él propuso ante la Asamblea Nacional fue un proyecto de ley económico urgente. En los procesos parlamentarios, los proyectos de ley económico urgentes tienen que tratarse en un mes. Es el único proceso parlamentario en el que se debe
en el que se establece un tiempo de tratamiento. Los otros procesos parlamentarios en el Ecuador que no estén relacionados con económicos urgentes pueden ingresar, no sé, en enero del 2008 y tratarse en enero del 2024. No hay un lapso de tiempo, a excepción de estos económicos urgentes. Obviamente, esto generó un montón de polémica desde los grupos de defensa de derecho ambiental, desde los grupos activistas, desde las empresas petroleras que estaban esperando las licitaciones. O sea, había muchísimos intereses en común. Esto se desarrolla dentro de un espacio que es muy interesante que se llama el bloque ITT. Esto está, como pueden ver en el mapa, esto es una zona súper delicada de la Amazonía. Está el Yasuní, hay especies únicas y está dentro del territorio de una nacionalidad que se llama Waorani. Y ellos tienen uno bueno, están los dos principales grupos de pueblos en aislamiento voluntario que quedan en Ecuador, que son los Tagaeris y los Taromenane. Entonces, hubo un montón de problemas porque nosotros teníamos una sanción bueno, teníamos unas recomendaciones desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por presunto genocidio contra los pueblos en aislamiento voluntario. Entonces, obviamente, el hecho de que haya una licitación para un bloque petrolero que está colindando, como pueden ver, en lo que es la zona intangible es la zona de los pueblos aislados, ¿no? Se supone que es una zona en la que no se puede extraer. Y uno de los puntos estaba dentro de este bloque. Entonces, había que el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos del Ecuador tenía que presentar informes de que los pueblos en aislamiento voluntario no iban a ser afectados, había que presentar informes desde el Ministerio de Ambiente de que se iba a hacer monitoreo de especies, cuáles iban a ser los planes de reparación en el caso de derrames o de contención. Entonces, sin embargo, de toda la polémica que se generó, el proyecto se realizó en un mes y fue aprobado por todos los órganos competentes, que sería la Corte Constitucional, que sería la Asamblea y que sería el Ejecutivo. Bueno, como un dato aparte, nuestra última reforma de la Constitución fue en el 2021. Nosotros en el Ecuador nos pasamos haciendo reformas constitucionales y para eso en abril vamos a tener un nuevo referéndum. Otro tema es que aquí está, perdón, esto es en el 2022, pero realmente fue el año pasado, en octubre del año pasado, tuvimos otra vez una consulta popular para ver si es que realmente se quería la explotación de estos bloques. Entonces se dijo que no. Así que esto pasó más o menos en el 2014, han sido 10 años de explotación de estos bloques y ahora que hubo esta consulta popular y que la ciudadanía se presentó diciendo que no se quiere continuar con la explotación, se tiene que hacer el levantamiento de toda la infraestructura, se tiene que parar los pozos petroleros, se tiene que ver cómo se van a pagar los mecheros y lo cual no es tan fácil porque, bueno, es un proceso de largo tiempo, no es tan fácil como decir se frena toda la actividad petrolera. Sobre todo el tema de que las zonas petroleras controlan el acceso de las carreteras. Como ustedes pueden ver, esta es una parte muy, muy metida del Ecuador, ¿no? Es una parte de la zona de la frontera con el Perú. Y el acceso de las carreteras de ahí está cuidada por las petroleras. El momento en que las petroleras se van, las carreteras quedan sin cuidado y eso genera una vía de acceso para cualquier actividad ilícita. Ahora, en otros de los temas que estoy trabajando en defensa del medio ambiente es en el tráfico de vida silvestre. Me dedico a hacer investigación y estamos elaborando algunos proyectos apoyando al Ministerio de Ambiente, que es la autoridad ambiental nacional en Ecuador, que realiza que está a cargo de todos los procesos administrativos y relacionados con el ambiente. Estamos trabajando en temas de bienestar animal. Cuando hay decomisos de animales, nosotros, no sé, tal vez vemos en otros países que las unidades de rescate, no sé, ahí en las series de ahí del Discovery, no sé, que se metió el puma a la casa, no sé, que en Australia se metió el cocodrilo gigante a la casa,
y que llega una unidad súper bien preparada y con equipos y que les trasladan y les liberan, pues bueno, acá en el Ecuador no es así. Entonces no hay las capacidades ni el conocimiento para hacer el manejo de fauna. No se sabe si es que los animales, aquí es ilegal todo tráfico de animal silvestre, entonces es como solo retienen los animales, no se generan procesos de evidencia y obviamente es un crimen que es ilegal. El tráfico de vida silvestre es el cuarto ilícito a nivel internacional, después de tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, y el siguiente es el tráfico de vida silvestre. Y en ese sentido no se le da la importancia que este delito tiene relacionado a delitos conexos, relacionado al daño ecosistémico. Entonces, estamos ahora trabajando en estos proyectos de que cuando se hagan decomisos de los animales y estos están vivos, se les dé un tratamiento que mantenga su bienestar, ¿no? Como decir así, como un cuando una persona tiene un accidente o una lesión, se le hace un examen médico legal, se llenan actas, esto sirve para que el fiscal lo presente al juez, entonces es un tratamiento muy similar, ¿no? Que los animales son evidencia y también a la vez son víctimas. Y esto sería porque estamos esforzándonos en trabajar en el tema de aplicación de la ley. Como pueden ver, estos son los reportes hasta septiembre del 2023 que podemos ver. Se han retenido durante el 2023 8.037 individuos vivos, lo cual es muchísimo alto. Y esto es el nivel de decomisos, ¿no? 237 especies de fauna silvestre decomisados entre enero y junio del 2023. Los reportes se demoran un poco a salir, pero como pueden ver aquí están las especies más traficadas. Y bueno, ¿cuáles son los desafíos para el derecho ambiental que nosotros tenemos como abogados? Yo creo que es eso, ¿no? El tema de los procesos administrativos, nuestras legislaciones en nuestros países no están adaptadas para la defensa del medio ambiente, sino más bien como que para licitar y permitir las actividades extractivas. Los procesos parlamentarios, es decir, tener la ganancia o la mayoría en el Parlamento o en la Asamblea, en el Congreso, para que puedan elaborar leyes que favorezcan a la naturaleza. La difícil coordinación que puede haber entre un ministerio, entre aduanas, para hacer, o entre el Ministerio de Ambiente o el Ministerio de Minería. El poco conocimiento o el poco interés que tienen los fiscales y los jueces realmente para sacar los procesos se demoran 10, 15 años, ¿sí? Y esto está obviamente relacionado a la voluntad política, ¿no? Que generalmente es quien mueve todos estos procesos. Y en el Ecuador el tema de minería, pues nosotros trabajamos, sí, el tema de minería, tenemos una agencia de regulación y control. El tema de las concesiones mineras muchas veces depende de una decisión directa de la presidencia. La minería en el Ecuador está prohibida en áreas protegidas y obviamente debe haber un proceso de reparación ambiental en el caso de que haya piscinas de relave que se derramen. Pero los desafíos a los que nos enfrentamos en el Ecuador es la legislación débil. Nosotros, este es un ejemplo, este es del Parque Nacional Podocarpus y como pueden ver es un área que está al sur del Ecuador, como yo les comentaba, un área que tiene muchísima capacidad de extracción de oro y la minería ha crecido en un 300% del 2015 al 2021, está vinculado a grupos de delincuencia organizada y no hay una capacidad de control. Aquí podemos ver, este es un campamento que tiene 4.000 personas. Entonces, es 4.000 personas que están todos los días minando, es imposible que la policía entre, no hay forma de entrar y retener a 4.000 personas en una montaña súper agreste. Bueno, estos son un poquito los mapas más grandes y en el tema de minería, aquí pueden ver cuál es el tema de deforestación por minería. Si ustedes lo pueden ver aquí. Como pueden ver, estas son las zonas de crecimiento de minería ilegal en el Ecuador, ¿no? Nosotros tenemos dos cifras, una las que se reportan al Banco Central del Ecuador y otras que son las exportaciones, por ejemplo, que indica China que tiene que superan como en 100% los montos que tiene registrado el Ecuador. Entonces, uno de los desafíos es todo el sistema de minería ilegal que se está desarrollando en el Ecuador.
Em, bueno, ahora creo que yo tengo con eso, cerraría un poco la... ¿Tienen algunas preguntas? ¿O hay Jóvenes, que no se sé si, podría, hay muchos perdón. datos que se podrían comprar ahí, no sé? Jóvenes, no sé si ustedes tienen alguna pregunta que formular. Una de las preguntas que habían formulado anteriormente y que te la voy a realizar es, ¿qué desafíos presenta el trabajar eh, el medio ambiente? ¿Cuáles serían los desafíos que un abogado ambientalista podría tener al momento de iniciarse en la defensa del medio ambiente en materia general, no específicamente en Ecuador? Podría ser de manera general a en tu propia experiencia. Bueno, para mí ha sido primero que los procesos son súper largos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay evidente daños ambientales, generalmente los jueces no están preparados para aceptar procesos de defensa de derechos de la naturaleza, no están como más adaptados a temas de, no sé, violaciones, secuestros, que son cosas que más les interesa a los jueces. Entonces los procesos se demoran, toca ir subiendo las escalas, avanzando, no sé, hasta la segunda instancia, apelando, se pierde, ¿no? Se pierde la primera instancia, se pierde la segunda, toca ir hasta la Corte Constitucional, pero todo esto demora 10 años, ¿no? Y yo creo que el desafío más grande es no frustrarse y no botar la toalla, porque son 10 años que uno ve cómo se sigue deforestando, cómo se siguen extrayendo animales, cómo la contaminación está ahí y no hay un proceso de reparación, la petrolera no se hace cargo, la minera no se hace cargo, entonces tal vez la frustración, sí, es lo más difícil en el desafío y darse cuenta que también hay que, no solamente es pelear, ¿no? No solamente es abogar por la naturaleza, sino también interceder en los procesos administrativos, en la política pública. Hay que ser generadores de la política pública en nuestros estados. Y la voluntad política. Ese es uno de los desafíos más grandes que nos enfrentamos como abogados de la naturaleza o abogados en derecho ambiental, ¿no? Es la voluntad política. También nos toca bailar un poco al son del gobierno de turno. Hay gobiernos que son un poco más abiertos, gobiernos un poco más cerrados. Y para esto yo siempre recomiendo que es el tema de poder interceder y estar metidos en la generación de política pública. Muy bien, muchas gracias. Realmente tu disertación y tu participación, destacada participación, creo que nos ha iluminado un poco más y poder hacer una comparación entre la situación justamente de Ecuador y tal vez adecuar un poco en base a tu experiencia, a cómo es la realidad en Guatemala. Yo creo que con esto vamos a cerrar, dado que solamente tenemos 3 minutos en esta sesión. Lamentablemente, pues también la universidad no nos da pues una plataforma para tener habilitado el tiempo ilimitado, ¿verdad? Entonces, yo realmente quedo muy agradecido. Tal vez para una próxima te estaremos también invitando. Estamos realmente iniciando con el estudio del derecho ambiental. Tenemos más o menos hasta junio y esperaría yo poder volver a tener tu presencia en nuestra clase virtual. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un tiempo cortito. Bueno, espero que no haya sido mucha información y son así algunas cositas, ¿no? De las que Sí, se ha trabajado aquí en el Ecuador. Hay mucha información, hay muchos datos interesantes que se pueden compartir, pero bueno, ojalá así haya un poco más de tiempo para hacerlo. Y no, muy agradecida y muy agradecida con todos los estudiantes y con todas las estudiantes por estar presentes aquí y adelante con ese trabajo, que el derecho es muy bonito, que es una linda profesión. muchísimas gracias.
licenciada Camila. Nos volvemos a conectar, jóvenes, para poder habilitar nuevamente 30 minutos y de esta manera podemos pues avanzar un poquito con el desarrollo y también pues mencionar un punto importante que es el tema de los exámenes que vienen la próxima semana justamente. Entonces, desconectémonos y nos volvemos a conectar para habilitar un poco más de tiempo, por favor. Muchas gracias, Gracias. un gusto. Chao, Gracias, John. Camila. Estés bien. Gracias. Un abrazo. Chao. Bye bye.